Su compañera de piso la enterró viva y lo grabó todo. Grace Pettigrew. Las redes están repletas de historias escalofriantes, acompañadas de grabaciones que han logrado atemorizar por el simple hecho de observar a través de la pantalla un registro aterrador. Escenas que solo con el hecho de imaginarnos estar en su lugar, el nerviosismo y el horror aumentan. Stop. Hoy revisaremos el caso de una joven estadounidense que comparte piso con una amiga y que recientemente ha notado algo en ella, especialmente durante las noches, que ha comenzado a inquietarla. La historia comienza con un registro aterrador. Grace es una joven estadounidense que actualmente comparte piso con su amiga Ethel de la universidad. Con un piso alquilado en Kingston, Nueva York, empezó a notar algo extraño en su amiga que curiosamente se hacía presente cuando caía la noche. Mi nueva compañera de piso es muy divertida durante el día, pero cuando cae la noche se comporta de forma extraña. ¿Qué debo hacer? La escena es totalmente aterradora. Su amiga se encontraba con la mirada perdida, como si algo oscuro estuviera sucediendo en su interior. Una especie de trance que seguramente de tenerla justo delante te causaría escalofríos. En ese momento decidió olvidarlo y evitar cuestionar a su amiga. Sin embargo, las noches siguientes serán aún más aterradoras. Llegué tarde a casa, mi compañera tenía todas las luces apagadas, se encontraba en el sótano y esto es lo que pasó. Ethel? Are you okay? Why are the lights off? Imagínate por un segundo el hecho de entrar a casa y encontrarte con esa aterradora escena. En ese instante, Grace decidió hablar con Ethel. Sin embargo, ella le confesó que no recordaba absolutamente nada de lo que había hecho. El caso empeoró cuando Grace estaba grabando un vídeo para su TikTok. Inesperadamente, logró captar esto. Su amiga Ethel se encontraba justo detrás, vestida de negro y con una máscara aterradora. Grace conversó de nuevo con su amiga mostrándole incluso cada uno de los vídeos para ver si recordaba su aterrador estado. Sin embargo, continuaba sin recordar absolutamente nada. Las siguientes noches las pasaron relativamente tranquilas. Todo parecía volver a la normalidad, pero tras unos días de calma, una noche volvió a convertirse en una auténtica pesadilla tras escuchar extraños ruidos que provenían del sótano. Yo, I'm straight up kind of scared though. Okay, let's go. Ethel? What are you doing? Era obvio que su amiga necesitaba ayuda. Grace decidió llevarla al Hospital Psiquiátrico de Manhattan. El diagnóstico que le dieron fue de esquizofrenia simple, cuyos síntomas, tales como delirios o alucinaciones, eran comunes. A pesar del tratamiento que tomaba, las noches eran insufribles tanto para su amiga como para Grace. Algunos días más tarde, Grace compartió una escena muy escalofriante. Sentía como si alguien estuviera en su habitación. Escuchaba pasos, pero no le daba importancia y seguía durmiendo. La oscuridad de la habitación tampoco ayudaba, ya que no veía absolutamente nada aunque abriera los ojos. Por curiosidad, decidió dejar una cámara al lado de su cama y grabó toda una noche. Al despertarse y revisar la escena grabada, se encontró con algo muy perturbador.
Era su amiga, que permanecía bastante tiempo de pie observándola mientras dormía. Otra noche, tras volver del trabajo, se encontró con esto. And the light just... What is going on? I just heard movement. I just heard movement. I just heard movement. I just heard movement. Oh my god. Oh my god. Oh my god. A partir de ese momento, las cosas empezaron a ir realmente mal. La amiga de Grace compartió el siguiente vídeo indicando que había enterrado a Grace. Atentos. Dadas las circunstancias, la audiencia empezó a sospechar de que en vez de una esquizofrenia simple, esto podría tratarse de una posesión. Incluso ahora, también tomaba el cuerpo de Grace. La siguiente evidencia capta a Grace haciendo un oscuro ritual con una muñeca de por medio, que ha atemorizado a la audiencia. Jessica, she came from the dark web, so we'll see. So Jessica, if you're here, make your presence known. I heard there was a little girl attached to this doll, and if that's you, Jessica, this is a safe space. You are welcome to... I feel weird. Stop. Esa misma madrugada, Grace compartía la siguiente grabación. En ella mostraba a cámara los objetos que había conseguido de la famosa Dark Web. Esta ha sido la última actualización del caso. La audiencia coincide en que todo esto parece tratarse de algún oscuro ritual malintencionado que terminó en la posesión de ambas compañeras de piso. ¿Qué opinas del caso? These are some haunted trucks and shit, and these are like haunted dolls, and I don't really know what that is, but yeah. No, 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 no. ¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio, y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre, una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido.
Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.